Canarias Radio. Canarias de cerca. Canarias Radio. La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. Las reivindicaciones del turno de oficio abren la semana de entrevistas en la radio pública. Hace algo más de 10 días los abogados del turno de oficio de Canarias se concentraron principalmente en las sedes judiciales de las dos capitales autonómicas para reclamar un mejor trato de la administración hacia su labor, fundamentalmente en referencia a los emolumentos que reciben. Desde entonces, las comisiones promovidas en cada provincia tienen en activo un pulso con la administración para que escuchen sus demandas. Por cierto, escuchamos Lawyers in Love, abogados enamorados del gran Jackson Brown. Tomás Ruano, portavoz de la comisión de los abogados del turno de oficio de Gran Canaria, de Las Palmas, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Por qué han decidido dar el paso de la protesta en la calle cuando en realidad llevan ustedes décadas considerando que sufren un cierto maltrato desde la administración? A veces incluso algunos de ustedes han considerado, yo los he escuchado en particular, ¿no?, en conversaciones particulares, que son algo así como el último eslabón de la cadena de la justicia. Bueno, esa es la sensación que se da cuando tenemos el conocimiento del trato, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría aclarar, como cuestión previa al planteamiento, ¿no?, de que, bueno, sí es verdad que llevamos décadas con estas reivindicaciones. También es cierto que en algún momento se han puesto parches. No estamos hablando solamente de cuestiones económicas, aunque es verdad que el turno debe de equipararse en su remuneración al esfuerzo realizado como cualquier trabajador, ¿no? Estas son las reivindicaciones que hoy día pues surgen, pero hay que dejar claro que surge con un movimiento nacional que lleva tiempo gestándose, por lo menos en relación con el turno de oficio, y que se ha aprovechado la ola de las reivindicaciones también de otros operadores de justicia. Estamos hablando de los secretarios, últimamente llamados letrados de la Administración de Justicia, secretario y secretaria, tenemos también la de jueces y fiscales. ¿Qué ocurre? Que es verdad que a nadie se le escapa que esto se produce en un contexto nacional donde hay un proceso inflacionista ascendente, además poco controlado, que hace que se desajusten las economías familiares. Este es uno de los motivos, pero es verdad que el fondo de las reivindicaciones que tiene la abogacía del turno de oficio viene de décadas, y aunque aparentemente puedan aparecer reivindicaciones prioritarias en este momento de ajustes, precisamente por ese proceso inflacionista para mantener un poco el equilibrio de las rentas familiares y otras cuestiones, hay otras cuestiones de fondo que debemos de poner sobre la mesa, porque como esto no se soluciona ahora, vamos a seguir décadas posteriormente con el mismo problema. Bueno, ¿cuál es la situación actual del turno de oficio? Y le pregunto, usted ha dicho que bueno, es un fenómeno, esta reivindicación es un fenómeno nacional, que Canarias tendrá su particularidad, pero yo le pregunto si es muy distinta en Canarias la situación que en otros territorios del Estado. En cuanto al ejercicio, bueno, vamos a ver, el marco constitucional que garantiza la tutela judicial efectiva, pues efectivamente es un marco que nace de la Constitución y es una competencia estatal. El artículo 119 garantiza de que el ciudadano no va a quedar sin defensa por no tener medios económicos.
¿Qué ocurre? Que esa competencia, en el caso de Canarias, ha sido transferida, cuando vinieron las transferencias de justicia, pues lleva lo que es la administración de justicia. Y entre ellos, pues también el turno de oficio, o sea, el acceso a la justicia gratuita, que también se garantizó por una ley del año 96. Canarias, a la hora de algunas de las reivindicaciones, tienen que tratarse con el gobierno de Canarias. Hay otras que tienen que ver a nivel nacional porque habrá que modificar la ley, y esta es otra de las reivindicaciones. Por eso, cuando he hecho el inciso en la primera parte como cuestión previa, lo que queríamos dejar claro es que no estamos aprovechando este momento para tener una visibilidad por cuestiones electorales. Porque mucho puede empezar, hombre, llegan las elecciones autonómicas. En el caso nuestro es que esto no se puede negociar ahora. Pero sí debemos de ganar visibilidad para tomar conciencia de algo que posiblemente se desconozca, porque lo que hemos podido comprobar es que el fondo no es por una mala fe, sino por un desconocimiento de la situación que llevamos. Por tanto, sí queremos dejar claro que en estos momentos quizás no vayan a haber las medidas de presión que pueda haber en otro momento, posteriormente a las elecciones. Lo que queremos es la concienciación, pero sobre todo lo hacemos por respeto a los procesos electorales, en los que preferimos mostrarnos siempre respetuosos para evitar interpretaciones incorrectas. Bueno, ¿cuánto cobra de media? ¿Cuánto puede cobrar de media un abogado del turno de oficio? ¿Y de qué depende que se cobre más o que se cobre menos? Mire, lo que va a depender, primero, el número de guardias que se tenga. Eso va siempre unido al número de abogados que estén desempeñando el turno de oficio. La ley dice que es obligatorio. A muchos compañeros hay una línea donde se dice que esa cuestión es inconstitucional. No se ha planteado todavía, en algún momento igual se puede llegar a plantear, pero bueno, obligatorio con cierta dispensa, pero obligatorio. Y claro, va a depender del número de abogados que estén dados de alta en el turno de oficio, va a depender del número de procesos que se asignen según la materia civil o penal. Y ya digo, el número de guardias es el que determina, pues muchas veces, el seguimiento de aquellos casos que tocan en la guardia. Es verdad que en aquellas jurisdicciones, en aquellos colegios que tienen menos abogados del turno, pero tienen también ciertos números de casos, como el caso de Lanzarote, pues son 111, si no recuerdo mal, colegiados hasta hace poco, dados de alta, y esos, pues lógicamente tienen más turnos, ¿no? En Gran Canaria la situación es más compleja porque ronda los 1000, alrededor de los 1000 abogados dados de alta en el turno de oficio. Y va a depender de eso, básicamente, que toque más o toque menos, ¿no? El desempeño de esa tutela de asistencia gratuita, que yo no lo enfocaría por ahí, porque yo lo que enfocaría es qué es lo que estamos haciendo realmente. Estamos prestando un servicio público. Sí, yo le pregunto por los ingresos aproximados, por la cuestión de también situar un poco al abogado del turno de oficio, que no simplemente va a vivir del turno de oficio, va a vivir también, evidentemente, también de su despacho o del aquel ámbito en el que, privado en este caso, en el que se desenvuelvan, pero por hacer llegar a la gente un poco, alguna cifra media, es muy fluctuante, cambia mucho. Sí, puede cambiar. Puede haber semanas que no se cobre. No es que semanas, es que hay meses que no se cobra. Vamos a ver, el problema de la situación como está ahora mismo. Hay dos cuestiones que dejar claras en esa afirmación que ha hecho, ¿no? Uno, que pueden llevar otros asuntos particulares, lo cual es cierto, el abogado es abogado, tanto privado como público, aun cuando la relación con la administración es pública, es una relación de servicio público, que es lo que nosotros estamos intentando que se fije para garantizar otros derechos y obligaciones también de cara al ciudadano. Pero vamos a ver, cuando se habla de qué cantidades, es decir, puede ser que se cobra trimestralmente porque viene a nivel de partidas presupuestarias
es una de las reivindicaciones que se están haciendo, que se cobra al mes, pero hay veces que por mes pues puede ser 600, 700 euros que algún compañero pueda tener de ingresos, y estamos hablando brutos, porque luego, vamos a ver, uno hace un análisis de, cuando hablamos de temas económicos, que a mí no me gustaría centrarlo solamente ahí, pero sí es verdad que hay que tomar conciencia de dos cosas. Primero, que el profesional autónomo tiene una serie de gastos que tiene que descontar, como el pago de la colegiación, como el pago de mutualidad o seguridad social, es decir, el desplazamiento. Muchas veces hay turnos que tocan que son deficitarios porque no se están pagando. Por ejemplo, no se pagan los archivos, no se pagan algunas actuaciones, y a lo mejor en esa actuación uno ha tenido que desembolsar 100, 200 euros y no lo va a cobrar, está pagándolo. Y lo que ha dicho antes, yo creo que esta es una realidad que hay que decir, y hay que decir sin temores, porque es la realidad. Hay muchos compañeros, y en eso somos solidarios, que tienen el turno de oficio como actividad principal, porque hoy día, con la cantidad de abogados que existen, la disminución de casos que van llegando porque otros profesionales pueden acceder también a hacer esos trabajos, es decir, hay menos trabajo y por tanto viven de esto. Y son familias como cualquier otra. Pero vivir con 600 o 700 euros. Bueno, o menos. A veces, es decir, tener que pagar los gastos y tener que... Entonces, lo que quiero decir es que hay compañeros que tienen menos ingresos muchas veces que aquellos beneficiarios que vienen tocando las puertas para poder acceder a una justicia, a un derecho de defensa a través de la justicia gratuita. Y además es cierto que ustedes no cobran determinadas actuaciones judiciales, por lo que le escuché antes. Exactamente. Hay los archivos, por ejemplo, lo que está diciendo, se archiva una causa y entonces... Claro, para que se entienda bien, vamos a suponer un caso penal. Una persona es acusada de un delito y hay que hacer una defensa. Y hay que hacer una defensa en instrucción. Y hay que preparar... Primero hay que estudiarse todo procedimiento, hay que estudiarse el dossier, el expediente, por decirlo, lo que se entienda, y pueden haber expedientes muy farragosos, muy amplios, porque ya no solamente es leerlo, es estudiarlo y ver de qué manera podemos buscar los elementos de defensa para hacer ver al juez de que el cliente no ha participado en ese ilícito penal, ¿no? O sea, o no es merecedor del ilícito penal. Bueno, pues resulta que como consecuencia de esas actuaciones, después de escuchar testificales, de haber acudido al juzgado, hay veces que incluso hay que estar esperando toda una mañana, que esto es otra de las reivindicaciones que se hacen, toda una mañana esperando, son citados a las 9, somos citados a las 9, y muchas veces hasta la 1, hasta las 2 no salimos, y luego se archiva. Y no se paga. No se paga porque se archiva. Y dicen que los archivos no se pagan. Esto está en las reivindicaciones de ustedes, que eso se reconozca. Claro. Es que es una actividad que ustedes han ejercido. Es que es un trabajo realizado. Claro. El problema de todo esto, ya digo, viene... hoy día se podrá buscar una solución y tapar. Y decir, bueno, vamos a intentar que se pague todo, ¿no? Porque es lo que se está reivindicando. Todas las actuaciones, no solamente los archivos, sino cualquier actuación que se haga, hay que abonarla. Pero si vamos a ver, pero si es que esto es lo que luchamos todos los días, los compañeros, los abogados, luchan todos los días para que los derechos de aquellas personas que estamos defendiendo sean una realidad, y cuando una persona hace un trabajo, nosotros luchamos para que ese trabajo sea reconocido, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y aquí da la sensación de que lo que estamos hablando es en términos de compensación, cuando muchos estamos pensando de que quizás estamos rozando una línea muy peligrosa en esa interpretación. Antes le preguntaba las diferencias entre las demandas del turno de oficio en Canarias con respecto a otros territorios. Yo me voy a referir a un caso donde el turno de oficio tuvo especial protagonismo y que tuvo lugar cuando la crisis migratoria en el muelle de Arguineguín. Muchos de ustedes tuvieron que prestar asistencia a los migrantes cuyos derechos se veían vulnerados. Ustedes desde aquel primer momento exigieron un trato adecuado, ya no solamente a los migrantes, a sus clientes, sino también a ustedes. ¿Cómo se resolvió aquello?
¿Cómo fue el protagonismo que ustedes adquirieron en aquel momento y qué se ha corregido para que no vuelva a ocurrir? Bueno, es que sí, vamos analizando punto por punto, pero estamos hablando de que cuando se analiza una situación como la que llegamos hoy hay que analizarla de modo global, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Vamos a ver, cuando tenemos que asistir, y en aquel momento se asistieron a aquella avalancha de pateras de inmigración que llegaron a Arguineguín mayoritariamente, se hicieron en unas condiciones que, sobre todo de cara a la integridad, a la salud, nosotros nos quedamos asombrados, porque nosotros llegamos a pie de puerto, veíamos a todo el mundo con, no sé si recuerda los EPIs famosos, todo el mundo con sus EPIs, y los abogados no. Los abogados no podían acceder nada más que ahí, con su ropa normal y sin mascarilla y sin nada. Y le decíamos, bueno, ¿y por qué? No, ustedes tienen que acceder así, pero todos los cuerpos de seguridad del Estado, todo el mundo ahí, bien equipado, y le decíamos, bueno, ¿pero qué ocurre? ¿Hay algún peligro? Hombre, es que claro, que hay peligro, pero bueno, esto, o sea, ustedes aparte hablen con su colegio. Y bueno, el colegio la verdad que tomó medidas y nos equipó con que podíamos tener los EPIs y los guantes, pero tuvimos que estar poco menos que reclamando algo que no había ni siquiera que reclamar, sino que era por lógica tener que estar ahí. Y eso para poder asistir a unas personas que llegan indefensas, para poder, aunque nos ponían a todos, porque nos suelen poner a todos para poder hablar con ellos según los que te tocan, pues uno a uno preguntarles que si tienen alguna causa especial, ¿no?, por las cuales llegan aquí, si vienen perseguidos, ¿no?, por el tema del derecho a asilo y otras cuestiones que podían ser utilizadas en algún recurso o algún procedimiento especial. Pues bueno, lo que quiero decir, el derecho a la defensa siempre lo hemos mantenido en ese y en todos los asuntos, pero el trato no. El trato que debe de corresponder además a quien está desempeñando, da igual la naturaleza si es privado o público, pero en este caso más porque es un servicio público. Como servicio público que garantiza la tutela judicial efectiva, o sea, el derecho a la defensa a través de la justicia gratuita, estamos al mismo nivel que jueces fiscales. Y esto es lo que hay que entender, no nos están tratando igual. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se regule la naturaleza jurídica de esta relación. El otro día salió una noticia donde un compañero, como consecuencia de esto, donde unos piensan que sí y otros que no, dice, bueno, aquí la solución se corrige haciendo un contrato civil por la relación de servicio prestada. Bueno, pero esto lo han dicho algún compañero a nivel nacional, que ha salido además en los medios de comunicación. Eso es un disparate. Un contrato civil en un servicio público. El derecho aplicable es el derecho público. Pero para nosotros poder regular esto bien y que todo, o sea, una serie de reivindicaciones como el derecho a la cotización, el derecho a la conciliación familiar, pues bueno, hay muchas cosas donde podrán tener cabida algunas en el Estatuto General de la Abogacía a través de nuestros propios estatutos, como abogado general, pero hay otros que específicamente en la relación con la Administración de Justicia tienen que ser regulados. Sí, es lo que hablábamos antes fuera de entrevista, comparable a un médico, una médica que tienen una relación con la administración pública porque trabajan para un hospital, por ejemplo, que luego tienen una relación con, en fin, a lo mejor una clínica privada o un despacho privado para el que tienen otro derecho, pero el derecho público está claro y cobrar por ello también está claro. Bueno, son las 9:49 de la mañana, restan 11 por lo tanto para terminar la entrevista que estamos manteniendo con Tomás Urbano, portavoz de la Comisión de los Abogados del Turno de Oficio de Las Palmas. ¿Qué papel ha estado jugando el Consejo General de la Abogacía en base a usted, en relación con ustedes? Bueno, hasta ahora lo que ha habido, bueno, hubo un congreso hace poco y el Consejo General está apoyando algunas de las concentraciones, ¿no?, y algunas de las reivindicaciones, y hay otras que no. Que no es que no estén apoyadas. Vamos a ver, yo prefiero más pensar, en primer lugar, que nosotros creemos que este tema de las reivindicaciones que son prioritarias y otras que son a medio plazo, es uno de los temas, entre los temas importantes que va a necesitar un esfuerzo común. Y que necesita además un esfuerzo de diálogo para conseguir el necesario consenso de la inmensa mayoría de los abogados. Y especialmente en este tema a tratar de los abogados dedicados al turno de oficio.
nosotros además, no me cabe la menor duda de que tarde o temprano, a través precisamente de nuestra práctica de ejercer el diálogo, de buscar el consenso, de escuchar, yo creo que al final se va, esto tarde o temprano va a tener que estar sobre la mesa y tiene que salir adelante, porque es obvio que nosotros estamos planteando de entrada que como servicio público esto tiene que estar bien definido y que por tanto los derechos y obligaciones también tienen que estar bien definidos, que no se puede hablar de compensación, sino hay que hablar en todo caso de remuneración. Y tenemos también, digo, no solamente los derechos, es que también las obligaciones, porque las obligaciones que se tienen en esa relación con el servicio público también es una garantía para los administrados. Y bueno, lo que yo entiendo es que ahora mismo lo que hay es el necesario, ahora tiene que haber un sosiego, porque hay planteamientos, hasta ahora los colegios de abogados han tenido un planteamiento en la relación con la Administración de Justicia, que ha tenido un marco determinado, pero en estos momentos que se está produciendo una aglomeración, o sea, está concentrándose de alguna manera reivindicaciones que llevan tiempo, décadas enquistadas y que ahora están saliendo a la luz. Y hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a reflexionar de qué se está hablando y no dar, digamos, las soluciones arbitrarias, ¿no? Sino vamos a escuchar y vamos a caminar, porque aquí lo importante es caminar y no dejar que vengan otra vez dentro de 10 años estas situaciones de manera recurrente, porque no digo 10, es que podrá ser hasta dentro de 4 o 5. Sí, algo así como no más parches. Vamos a reflexionar profundamente sobre todo y vamos a elaborar lo que sea, un calendario para ir consiguiendo pues los objetivos y sobre todo solucionar problemas de una manera definitiva. ¿Cómo están actuando las asociaciones de abogados en relación al turno de oficio? Bueno, realmente a nivel interno, ¿no? Porque a nivel externo la única, digamos, representación posible siempre era el colegio. El colegio, sí. Es verdad que internamente pues se han creado colectivos, sobre todo a nivel nacional, y están sirviendo, pues, evidentemente, para crear esas plataformas necesarias de visibilidad de las reivindicaciones y tratando de definir el marco de la reflexión, porque todo esto va a necesitar una reflexión interna, sobre todo para saber los pasos a seguir de manera firme para de una vez por todas dejar claro cuál es la función del abogado del turno de oficio, sus derechos, sus obligaciones, como he dicho antes, ¿no? Yo sí quisiera, es que claro, tenemos que ver que el problema hay que atajarlo de raíz. Cuando vemos un árbol y vemos un árbol frondoso, podemos decir que es un árbol que está frondoso y que está bien, que parece que está sano porque da sus frutos, pero hay veces que el árbol cuando empieza a apagarse porque la raíz no permite crecer y hay que ponerle a lo mejor más abono, el árbol cuando se viene abajo de la noche a la mañana por no haber sabido mirar que el problema está en la raíz. Y esto es igual, el problema aquí es un problema de raíz y hay algunas cuestiones que tienen una solución práctica de consenso, pero que no son complejas y se están sobredimensionando. Y sin embargo hay otras cuestiones que necesitan un mayor análisis, pero que no son determinantes para, en este caso, los abogados que desempeñan el turno de oficio, se infradimensionan, ¿no? Es decir, que para nosotros que son determinantes, esas cuestiones se están sobredimensionando, muchas de ellas porque no se ve que está en el fondo, está en la raíz. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar en este conflicto? Bueno, eso es una buena pregunta, porque en la asamblea que hubo hace varias semanas de los abogados del turno de oficio, se habló de estas medidas. Es verdad que en estos momentos estamos, como dije antes, estamos intentando ser respetuosos con los procesos electorales, para que no se malinterprete tampoco que estamos buscando el oportunismo del momento. Todo esto tiene que llevar a una reflexión, ¿no? Pero en ese momento se han hablado de adoptar medidas y según el nivel de escucha, pues ir incrementándolas. Se ha llegado incluso a hablar hasta de la huelga, aunque sabemos que de la huelga no se puede hablar porque no los permiten, pero se han hablado hasta de caminos para poder hacer visible las reivindicaciones que consideramos justas. Los letrados de la Administración de Justicia
lo consiguieron gracias a la huelga. Consiguieron que se reconocieran algunas de las cosas que pedían, no todas, pero lo hicieron con la huelga, que además va a suponer un sacrificio para ellos para recuperar todo el terreno, digamos, perdido de un montón de causas que se quedaron atascadas. Bueno, el sacrificio no solamente será para ellos. Claro, Ellos han conseguido, claro. El sacrificio es para toda la Administración de Justicia. y para nosotros, para todos los compañeros abogados que ahora se ven con una serie de señalamientos y en fin, de resoluciones que empiezan a salir, que tendrá que ser de manera progresiva, pero que, en fin, esto es una de las cosas también que se ha hablado, la necesidad de una conciliación familiar. ¿Por qué un abogado no puede tener derecho a decir, por motivos familiares, que yo me desconecto 30 días o 15 días al año para poder estar con mi familia cuando mi familia puede disponer de ese tiempo para las vacaciones? No, hay que estar todo el año ahí pendiente, y a veces se dice, no, agosto desconectas, no se te llama si quieres, pero sabemos que hay procedimientos que igual tienes que estar ahí, y que no necesariamente tú puedes coger vacaciones en agosto. Y bueno, ahora van a venir todo en una avalancha, o sea, que el sacrificio de esos meses que ha estado en paro la Secretaría de los Juzgados no es solamente un sacrificio para los propios letrados de la Administración. Sí, también para el personal administrativo, por ejemplo. Y para el personal administrativo. Y los agentes judiciales. Decía usted que no quieren aprovecharse de la situación electoral, pero yo le pregunto al revés. Si usted se abstrayera de este conflicto, un periodo electoral, visto desde fuera, es el mejor momento para hacerse ver, para hacerse notar. Evidentemente. Si la pregunta, si es que tiene razón, si es que tiene razón, la pregunta es clara, pero vamos a ver, desde nuestro criterio mayoritario, ¿no? Esto ahora pues puedo hablar a nivel personal, ¿no? Mi punto de vista personal es que cuando las reivindicaciones, cualquier reivindicación se hace en el tiempo y se va llevando en el tiempo y no, digamos, hacen caso a ella, es verdad que puede llegar el momento electoral y decir, oye, hasta aquí hemos llegado. El problema es que hay que intentar que ese previo sea un previo transparente. Y es verdad que las reivindicaciones nuestras llevan décadas, se han puesto parches, pero lo que es la concentración de reivindicaciones ya de una manera organizada, digamos, articulada, la estamos exponiendo ahora. Y nosotros además creemos, la verdad, y lo digo personalmente, pero todos en general, en la eficacia del diálogo para superar esas discrepancias sobre los espacios, todos los aspectos que han tenido la abogacía maltratados respecto a la prestación del servicio público que emana de ese mandato constitucional. Creemos en ese diálogo, y para que el diálogo sea fructífero, evidentemente tiene que estar sin presiones. En todo caso, será después del 28 de mayo, imagino, cuando se intensifiquen esas negociaciones con la Administración. Bueno, y las medidas de presión siguen a partir de ese momento. Pero es verdad que a partir de ese momento hay que sentarse a hablar. Y no levantarse hasta que se solucionen al menos las grandes reivindicaciones que nosotros estamos pidiendo. Porque si no habrá un verano caliente. Tomás Ruano, portavoz de la Comisión de los Abogados del Turno de Oficio de Gran Canaria de Las Palmas, muchas gracias por haber venido a la radio pública. Mucha suerte en las reivindicaciones del turno de oficio y tenga usted un buen día y una buena semana. Gracias, igualmente.